No, 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 no. Es el papel. Ujú. Yo lo escuché cuando vino internacional por la computadora. No, pero es que ya acabamos de trabajar, no sé qué. Le dije, no, no sé trabajar. Y dice, yo lo escuché. Y a veces no me dice, con el gusto de mí, y ahora pues no. Bien amigos, ha llegado la hora indicada de acuerdo al programa para escuchar esta interesante charla que forma parte del Foro Iberoamericano de Contabilidad. Es un foro que pretende divulgar temas de interés para la comunidad contable internacional. Y en esta oportunidad nos acompaña la magíster y contador público Nadia Caroline Ruiz Ferreira. Ella es paraguaya y nos va a dictar el tema matriz de planeación y materialidad en una auditoría de estados financieros. No voy a leer toda la hoja de vida de nuestra colega y amiga, pero sí decir, por ejemplo, que tiene una vasta experiencia en el campo profesional y académico, así que tenemos en su currículum los dos campos, el académico y el profesional, que conjugados ustedes saben que sale un buen producto. Así que le agradecemos a la ingeniera, a la magistra porque nos dicte esta charla y dejamos los controles en sus manos. Adelante, estimada Nadia. Puede compartir. Buenas tardes. Buenas tardes, ya te escuchamos, muy bien. Ya, bueno, entonces voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Perfecto, perfecto. Sí. Un ratito. Bueno, hoy me toca hablar un poquitito sobre la matriz de planeación y materialidad. Habíamos hablado en una charla antes. Muy bien, excelente, muchas gracias. Sobre Adelante. cómo hacíamos la planeación de una auditoría. En este caso me bajo un poquitito a tierra, ¿verdad? En el caso paraguayo vamos a estar mencionando algunos ejemplos. Empezamos. Nuestra agenda entonces consiste en definir qué entendemos por materialidad, por qué es importante para la planeación, si tenemos que determinar la materialidad cualitativa y cuantitativa, el porcentaje que normalmente podemos establecer, algunos ejemplos. Incorporamos la figura de error tolerable y la figura de resumen de diferencias. También entonces hablamos un poquitito también de las correcciones que se hacen a medida que se realiza la ejecución y se va finalizando el informe de auditoría, y un pequeño ejemplo de hoja de trabajo donde se registra la materialidad que ha sido utilizada y se deja constancia de por qué se usó uno u otro criterio. Empezamos con materialidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Que en el caso de la auditoría no es igual que el control interno. Disculpen, ¿están viendo el PowerPoint, verdad? Para confirmar. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, en el caso de la materialidad, es, en resumen, todavía no tenemos la posibilidad como auditores de tener la visión integral de todos los estados financieros. Y es ahí donde surge la muestra que el auditor tiene que tener, y en base a esas muestras, cuál es el grado de error que nosotros consideramos que va a formar parte de la auditoría
o que va a ser parte del control interno. Como regla, para poder determinar si ese error va a formar parte de la auditoría, teniendo en cuenta que son errores que no son relevantes, pero que en la suma sí impactan en el informe de los estados financieros, podemos decir que a partir de la materialidad para arriba es lo que va a ser parte de una observación de auditoría, y lo que es menor a la materialidad, que vamos a bajar a un porcentaje, es debilidad de control interno. Pero como bien lo dice la norma internacional, un año es control interno. Al año siguiente, por más de que el porcentaje sea inferior a la materialidad, si ese error subsiste, debe ser considerado como un error y una observación en auditoría. Entonces, ¿por qué se necesita? Para optimizar nuestros recursos, tener una seguridad razonable de la exposición errónea o error material, ¿verdad?, que afecte la confianza en esos estados financieros. Por tanto, se considera una importante herramienta en toda la etapa de la auditoría, desde la planeación hasta la presentación del informe final, pues eso determina si una observación va a formar, o sea, un error va a formar parte de una observación o de auditoría, o va a formar parte de una debilidad de control interno. Entonces, de ahí partimos que también desde la base de la planeación nosotros ya estamos determinando la materialidad. Y decimos que el parámetro son las faltas, falencias, errores, inconsistencias, ¿verdad? De acuerdo a la terminología jurídica y a la reglamentación de cada país, podemos identificar por lo general que error es una falla que puede ser por lo general involuntaria, y que cuando esa falla se considera o se determina que es voluntaria, es un fraude. Entonces, también eso hace que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de ver la materialidad. Puede haber un error anómalo. ¿Qué es un error anómalo? Algo que sucede en un momento dado, pero que no suele repetirse, pero tiene un gran impacto. Y entonces la materialidad también permite analizar esos elementos. Por tanto, se considera que la materialidad en la planeación es importante para formarse una opinión de los estados financieros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ello? Tenemos que tener en cuenta los informes de auditoría de años anteriores, el informe de control interno, el mapa de riesgos de la planificación estratégica propia de la entidad. Tenemos que tener en cuenta también los riesgos propios de la auditoría. Entonces, cuando vamos a hacer la matriz de planeación, vamos a tener en cuenta María de Jesús Ceja Lorenza. Tanto los riesgos de la entidad propia como los riesgos propios del auditor. ¿Cómo hacemos para determinar la materialidad en esta fase, que es la fase de planeación? Por lo general, se establece un porcentaje de acuerdo a algunos criterios preestablecidos. Eso nos permite y nos menciona la norma, ¿verdad? Entonces, nosotros establecemos unos parámetros. Acá yo les pongo como ejemplo algunos parámetros que es, por lo general en algunos países se usan la utilidad antes de impuestos, y se habla de que la materialidad puede variar entre el 5 y el 10%. En otros, más todavía utilizado en el caso del Estado, los ingresos o gastos, que pueden variar del 5 al 3%. Hay países en donde el código administrativo o una reglamentación, cuando un ente es supervisado, o sea, una empresa supervisada, ya lo establece, o sea, establece estos parámetros. Por ejemplo, en Paraguay tenemos la ley de bancos y financieras, se hacen las auditorías financieras, y la auditoría financiera establece claramente que para cada elemento del balance activo, pasivo, ingresos y egresos y cuentas especiales, el porcentaje que se tiene que revisar, ya sea población o muestra, y una materialidad estimada. O sea que si hay, digamos, áreas de negocio que están siendo supervisadas por ciertos órganos de control estatales, tal vez ellos ya lo tengan en su resolución o disposiciones internas. En el caso tributario, no tenemos un porcentaje fijo establecido, pero tenemos una reglamentación que nos dice que podemos usar un trabajo presentado por
nuestra colega Marta González, que es un referente en Paraguay, donde nosotros sumamos todos los elementos del balance, ¿verdad? El activo, pasivo, los ingresos, egresos, y sobre el total determinamos que la materialidad va a ser el 5%. Ese es, digamos, un ejemplo que se usa en el sector impositivo. Acá ponemos otros elementos, ¿verdad? Que en el caso del patrimonio puede ser del 1 al 5% y el caso de los activos del 0 al 3%. Dependiendo otra vez del criterio y del estudio contable o del estudio de auditoría donde uno se desempeña, puede tomar uno o todos estos criterios. Si el sistema está informatizado, es más fácil porque de acuerdo otra vez al sector, ya sea industrial, ya sea de servicios, ya sea inmobiliario, estos parámetros van variando de acuerdo al grado de confianza que se tiene en ese sector. Entonces, estos parámetros normalmente llegan, por lo menos en Paraguay, hasta un 5%. No sobrepasa ese 5%. Y si tiene un buen sistema de control y está regulado, ya sea por la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, entonces los rangos o parámetros varían de 1 al 5%. Y como les dije, la regla máxima desde el punto de vista tributario en Paraguay es del 5%. Acá entonces son algunos ejemplos de los parámetros. También tenemos otro elemento, ¿verdad? Que es, como yo les dije previamente, tenemos que tener en cuenta los estados financieros anteriores, los análisis vertical y horizontal sobre cada cuenta que resultaron, la calificación de la auditoría interna, porque ustedes saben que la auditoría externa tiene que validar el valor de la auditoría interna, y también tiene que ver si existen algunas cuentas que en el activo suman o compensan, que vencieron y que no fueron depuradas, igual que el pasivo, o sea, clientes que deberían estar ya en riesgo, pasivos que ya no son recuperables, ya sea desde el punto de vista contable o desde el punto de vista jurídico. Acá nosotros tenemos una norma jurídica del Código Civil que nos dice que las facturas pueden ser queridas hasta 2 años, si es que no se requiere, entonces pierden su validez para el cobro, y documentos contractuales como pagarés hasta 5 años. Y en el caso de pasar a cuentas de dudoso cobro incobrables y la determinación de las previsiones también por normativa tributaria, tenemos un límite de data hasta 3 años para ir restando. Entonces, si el contador no hizo los ajustes conforme a las reglas legales y tributarias, acá tenemos también un grado de confianza o nivel de riesgo, por eso que ustedes ven el famoso tablero acá. Y por supuesto, el riesgo combinado, entiéndase el riesgo propio de la entidad y el riesgo propio en este caso de auditoría, porque si vamos a hablar de grandes empresas comerciales que tienen grandes filiales y que no están regidas por algún órgano superior de control, y voy al ejemplo de los supermercados o grandes almacenes, entonces el estudio contable tiene que armar este tipo de gráfico o de estimaciones para poder en la suma profundizar sobre las áreas que tiene que determinar para la planeación de la auditoría y propiamente el diseño de control de auditoría que estamos viendo ahí. También, una vez que nosotros tengamos en cuenta ya el nivel de riesgo de esa entidad, entonces podemos hablar de unos porcentajes. Y acá otra vez vemos algunos ejemplos que podemos separar, ¿verdad? Por lo menos en la mayoría de los casos, ya sea en el sector público o en el sector privado, se tiene en cuenta el patrimonio, el activo y los ingresos. El caso del modelo español, que como en Paraguay no está arreglado el sector público, yo le hablo a mis alumnos, es que normalmente cuando más informatizado esté y mayor seguridad se tenga en la carga de los registros, lo que nosotros vamos a controlar es la calidad del gasto. Entonces el activo, digamos que la muestra va a ser del 40%, ¿verdad? Y en los ingresos la muestra va a ser del 60%. Sobre ese 60%, entonces nuestro rango de materialidad va hasta el 5%, no hay un límite, pero se supone que es dinero del Estado, entonces nosotros tenemos que usar la base mínima, que acá, como les dije, va de entre 2 y 5, 1 y 5, podríamos usar una materialidad del 2%. Tenemos informes de control interno, pero prácticamente el dinero del Estado, aunque sea un guaraní, que es la moneda que nosotros usamos en Paraguay,
sigue siendo relevante y cualquier daño al estado patrimonial debe ser devuelto. Entonces, en el sector público no hay reglamentación, queda a criterio de los auditores y por la regla general se usa el modelo tributario. En el sector privado, entonces, como les dije, se hace el 5% en todos los niveles para estandarizar. Pero acá tenemos otra vez, de acuerdo al nivel de riesgo que nosotros podemos establecer, los grados y los porcentajes. Estamos hablando del nivel de riesgo 1 más importante al nivel de riesgo menos importante. Un ejemplo. Si el control interno es efectivo, se supone que la materialidad también tiene que ir disminuyendo. Y de ahí viene el siguiente elemento, que es el error tolerable. Nosotros tenemos sistemas de control obligatorios internos, auditorías internas obligatorias. Tenemos la Secretaría de CEPRELAT, de lavado de activos, que próximamente va a ser inteligencia financiera. Entonces, se supone que en los grandes entes como bancos, financieras, seguros, tenemos un encargado de informar y los controles tienen que ser más exhaustivos. Por tanto, al ser más exhaustivos, deberíamos de disminuir ese margen de materialidad hasta llegar entre 0 y 2. Entonces, el error tolerable es, si yo tengo un sistema efectivo, ¿cuánto es lo que le tengo que ir restando de ese 5? ¿Para qué? Para verificar la fiabilidad del sistema de control interno. Entonces dice, el error tolerable es la aplicación de la materialidad en la planeación, ¿verdad? Ya sea en general o en una cuenta individual. Y, por supuesto, en su conjunto se tiene que ver en los estados financieros. Este error también reduce el nivel de probabilidad del conjunto de inconsistencias, ¿verdad? Para determinar la materialidad. Lo que estamos diciendo es que puede ser que si nosotros no tenemos en cuenta esto, en forma aislada no se note, pero si nosotros tenemos en cuenta en su conjunto, nosotros podemos evitar que esas inconsistencias menores no sean detectadas, ¿verdad? Entonces, a medida que aumenta el sistema de control interno, entonces el error tolerable hace una resta a la materialidad. ¿Qué quiere decir? Si mi materialidad en promedio son 5%, entonces el error tolerable, que puede ir 1, 2, 3%, tiene que ir restando hasta que yo solamente tenga un margen mínimo de error. ¿Qué quiere decir? Que pueda llegar a entre 0 y 2%. No existe la entidad perfecta, libre de exposición errónea, pero sí se reduce ese riesgo, que significa que no vamos a tener grandes observaciones de auditoría y que en la mayoría pueden ser debilidades de control interno. Entonces, en los órganos, entidades reguladas, por lo general, no tenemos grandes observaciones en auditoría, pasan a ser debilidades de control interno y también no se producen catástrofes si es que estos parámetros están bien llevados en una auditoría. Digamos que los errores más conocidos en Paraguay, una caída del sector financiero fue en el año 95, eso fue hace más de 20 años, quiere decir que nuestros sectores están bastante controlados, por lo menos los que manejan dineros de otras personas. Y lo mismo pasa que en el sector público, lo que tenemos son más debilidades de control interno. Que es un resumen de diferenciar justamente estos pequeños valores. Bueno, a partir de cuánto vamos a ir sumando para determinar la materialidad. Y volvemos a establecer otra vez un porcentaje pequeño. Pero este resumen de diferencias viene a ser sobre la materialidad de planeación. O sea, tenemos que ir restando esos elementos para poder ir achicando. Cuanto más fuerte y efectivo sea el control, menos probabilidades se tiene uno para equivocarse, ¿verdad? O sea que se supone que es muy efectivo o que está mejorando. Y con los sistemas informatizados eso otra vez se agudiza. Ahora que estamos con un entorno totalmente informatizado, podemos decir de que estamos llegando a esos rangos, esos parámetros de que queremos fijar que nuestros errores sean hasta 0,50 nomás. Y sí dejar margen para cuentas delicadas. ¿Qué tenemos también que tener en cuenta? No solamente tenemos que tener en cuenta el error cuantitativo, también tendríamos que tener en cuenta
el error cualitativo. De repente juega mucho la experiencia del auditor, ¿verdad? Y más todavía en esos sectores en los que la persona se desempeña. Para ser auditor externo en este país, nosotros tenemos 5 registros oficiales, no existe la colegiación obligatoria. Entonces, un auditor externo se puede especializar en empresas que cotizan en bolsa, en empresas de seguro, en empresas bancarias, en cooperativas, ¿verdad? En el sector tributario. Esos son los 5 registros oficiales. Existe una matriculación voluntaria por el Colegio de Contadores y el Consejo Profesional, que es otra entidad también de contadores, y tienen que tener amplia trayectoria. ¿Por qué? Porque justamente la visión del auditor incide en los informes a la hora de determinar el dictamen y opinión de este auditor. Entonces, la visión cualitativa, si es o no un error material, impacta en las cifras financieras. En este caso tenemos 2 elementos que son considerados. Ejemplo, puede haber una exposición errada de que un gasto pueda ser considerado ingreso o un ingreso pueda ser considerado gasto, y eso afecta a la exposición si es una utilidad o una pérdida. En las normativas del INCOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo y Cooperativas en Paraguay, justamente están cambiándose algunos criterios de exposición de cuentas que hacen que lo que hasta el año pasado podía ser un gasto, hoy pueda ser una ganancia y viceversa. O sea, influye bastante que el auditor también esté actualizado en las normas, porque ustedes saben que los órganos de control por lo general no hacen un control exhaustivo de los papeles de trabajo, y si el auditor no está plenamente actualizado, puede cometer errores en juzgar las cuentas. Y esas son apreciaciones cualitativas, no son cuantitativas. Otros ejemplos son el riesgo de fraude o el riesgo de error. Por lo general, entonces, si nosotros tenemos empresas que cotizan en bolsa y el auditor no previó en sus papeles de trabajo una revisión física, por ejemplo, venta de electrodoméstico en todo el país, y hacer un seguimiento a un proceso, si bien es cierto no es una auditoría de gestión, pero tiene que ser una auditoría financiera a cabalidad, puede ser de que lastimosamente haya un interés de generar fraude y aparentar que la empresa tenga una utilidad para poder tener mejor visibilidad en la bolsa de valores y pueda tener venta de sus acciones. En circunstancias en donde el riesgo de fraude por el auditor no fue bien valorado y genera una expectativa, y por supuesto en este caso el auditor, por más de que determinó científicamente su materialidad en base a estadísticas, no tuvo en cuenta estos elementos y puede generar una información que sea mal utilizada por el cliente y que a su vez genere una estafa a nivel general. En el caso de empresas que cotizan en bolsa, nosotros tenemos todavía más bolsa de valores, no tenemos bolsas de venta de commodities o mercados que más se ajustan a lo que es una bolsa de valores en el extranjero. Entonces es un campo muy interesante para el servicio de auditoría externa. Entonces son otros elementos que también tenemos que cuidar a la hora de determinar la materialidad y planificar la auditoría y el alcance y la profundidad en ciertas cuentas. O sea, no solamente verificar lo que es la parte de disponibilidad del activo, sino la parte de inventario y la parte de propiedad, planta y equipo. Son cuentas muy sensibles que nosotros como auditores externos tenemos que estar controlando, y en donde puede ser entonces que la materialidad pueda variar. Pero como les dije, a nivel general veo que son del 5 al 10%, pero en Paraguay se usa hasta el 5%. Y después tenemos también, por último, digamos, que esa materialidad tiene que ser revisada una vez que estemos en la fase de ejecución, porque nosotros tenemos una estimación en este caso, en la planificación,
pero si nosotros pudimos haber auditado esa empresa y en una etapa anterior, esta entidad tomó medidas y nosotros en la fase de entrevista no vimos todos esos detalles, entonces podemos achicar la muestra y el cálculo de materialidad en esas áreas. Con su defecto, es una nueva empresa, consideramos los errores tradicionales del sector y tomamos la materialidad en base a empresas mismas que nosotros estamos auditando y después en el transcurso de la ejecución tal vez tengamos que ampliar esa muestra, llegar a una población y también determinar que el grado de materialidad pueda ser superior porque la empresa en sí tiene elementos o procesos que todavía no están desarrollados como las otras empresas que nosotros también teníamos como cliente. Y como acá no hay, como les dije, una referencia específica del sector, o no tenemos, más todavía le digo, en el caso de supermercados o grandes almacenes, una reglamentación explícita en el sector Paraguay, en el Paraguay, entonces nosotros tenemos un juicio profesional que tomar y por lo general podemos hablar otra vez, ahí sí llegar desde un 5 hasta un 8% de materialidad. No, por lo menos en mi trayectoria, no pasamos o no llegamos a ese 10%, porque digamos que sí tiene que estar medianamente controlado, pero también haciendo una estimación de pérdidas o todo lo demás que no encontramos una justificación plena que se pueda ampliar ese margen de materialidad. Entonces dice, esa materialidad se realizará, ¿verdad?, en la medida que se va desarrollando la tarea, ¿verdad?, o el trabajo. Y por supuesto, como les dije, hay ciertas cuentas específicas que sí vamos a darle mayor hincapié. Vamos al caso otra vez de los bancos y financieras, el caso de las deudas por cobrar, o los clientes por cobrar, entonces tienen su importancia. Y si estamos en una recesión financiera o estamos en una recesión económica, sí puede, digamos, ampliarse ese rango, porque también cambió los escenarios. Eso también se puede dar, que de un año a otro, de una situación a otra, se hayan cambiado los escenarios. Entonces, se debe determinar si es que se va a ampliar esa materialidad a lo largo de la auditoría o se va a bajar. Ahora mismo estamos entrando, después de muchos años, en una pequeña recesión económica. Entonces, los elementos en relación a las auditorías de años anteriores puede ir cambiando. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pueden formularla por escrito o por audio, sí. No sé cómo prefieres, Nadia. A mí me es igual si quieren formular por escrito o por audio, antes de ir al ejemplo. Ok, bueno, anímense por escrito o por audio, quien quiera participar con una pregunta o un comentario. Solo les pediríamos que sean breves en el caso que usen el audio. Sí. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, entonces, antes de ir, por ejemplo, quiero volver nomás a reiterar, ¿verdad?, que en la fase de planeación tenemos que tener en cuenta las debilidades de control interno, tenemos que tener en cuenta los informes de auditoría de años anteriores, las veces que se repitieron esos errores y los porcentajes en qué áreas, ya sea activo o pasivo, patrimonio neto, ingresos o egresos, ¿sí? A ver, una pregunta. Hace un momento que hablabas tú acerca de... Soy Martín Álvarez de Colima, México. Perdón. ¿Qué tal, Martín? Sí, sí, por favor, adelante. Mira, ¿qué pasa cuando estoy haciendo las pruebas y voy a tomar el porcentaje del que hablabas, que ahora tú nos estás tomando unos datos de
por sección irlo poniendo. Pero ¿qué pasaría si en uno que decías 0.5 a 3%? ¿Qué pasaría Sí. si fuera 3,5%, por ejemplo? ¿Cuál es la actuación mía como auditor o como usuario de lo que voy a hacer? ¿Qué medidas debo de tomar? Bueno, en este caso, si nosotros en la hoja determinamos que la materialidad iba a ser solo hasta el 3 y encontramos un 3.5, ahí entra, digamos, el criterio del auditor que va a poner en su hoja de trabajo alguna pequeña observación, como yo te dije, que pudo haber cambiado el escenario, ¿verdad?, entre un año y otro, y en la fase de ejecución se aumenta esa materialidad, porque estamos hablando de la fase de planeación, en donde lo que nosotros estamos haciendo es una estimación. Y si nosotros después nos estamos dando cuenta que el sector fue afectado, ¿verdad?, que sucedieron ciertas cosas, puede ser de que ese 0,5 aparezca, ¿verdad? Y como le dije, no hay un parámetro específico acá en Paraguay, por eso nuestro rango, ¿verdad?, va hasta 5%. Solamente que dice que el auditor va a tener que dejar escrito en su hoja de trabajo por qué varió la materialidad, ¿verdad? Y va a tener que justificar. Eso es lo que nos está indicando por lo menos acá el procedimiento para dejar los papeles de trabajo claro qué situación fue la que varió. Y como si nuestro tope en líneas generales es el 5 y lo que nosotros hicimos fue, en base a nuestra experiencia y a los sectores que solemos controlar, pusimos un 3, te das cuenta que podemos jugar en ese margen del 3 al 5. Ahora, ¿qué pasa si yo puse como tope lo que en la media paraguaya es el 5 y yo encuentro un 0.5? Yo te recomendaría de que ya si supera ese 0.5, sí lo pongas como un error de auditoría, ¿verdad? Porque es mucho más probable que te pueda cuestionar el órgano de control, porque justamente se hizo una estandarización a nivel, en nuestro caso, a nivel nacional. Salvo que vos tengas bien claro que de repente hubo, por ejemplo, un cambio de personal, ¿verdad? Y no se hizo los cortes adecuadamente y no se hizo los ajustes entre un cierre y otro. Entonces, ahí podemos decir de que puede haber un error y lo ideal es que la auditoría, por decir, haya entrado antes de que se cierre ese año para que pueda recomendar los ajustes correspondientes. Si la empresa, si el auditor entra en el mes de noviembre, encuentra las desviaciones, esas desviaciones pueden ser corregidas, ¿verdad?, antes del informe final de la auditoría, no hay problema. Pero si el auditor externo entra ejercicio cerrado, las desviaciones no pueden ser corregidas o tienen un impacto en el valor de esas acciones. Yo recomiendo particularmente de que eso quede como una observación de auditoría y no como una debilidad de control interno. En Paraguay, como le dije, no tenemos reglas de sanción porque no existe una matriculación obligatoria. Entonces el auditor está jugando mucho con su experiencia y su, digamos, imagen, o si no le conoce al cliente. O sea, si el cliente es la primera vez que lo tenemos, no recomiendo que el auditor se arriesgue. Ahora, si es un cliente que tenemos y que es una situación, como yo le dije, un error anómalo, ¿verdad?, que no se repite mucho, y la empresa es familiar, no existe, no es una empresa que cotiza en bolsa, no es una empresa, una entidad financiera o bancaria donde hay varios accionistas, entonces el auditor se puede jugar por ese 0,5. Lastimosamente yo no te voy a dar una respuesta fija, pero te digo que depende mucho del conocimiento del auditor y del sector que está auditando. Eso es lo que te puedo decir. Y ahí entran los riesgos, ¿verdad? El riesgo propio del sector, que es lo que normalmente nos afecta más, y el riesgo del auditor si el auditor no conoce ese sector o no distingue, ¿verdad?, lo que es una empresa familiar de una empresa propia que tiene varios accionistas. Y acá justamente estamos pasando por una etapa de que lo que eran sociedades anónimas ahora van a pasar a ser sociedades nominativas. Y
más control sobre lo que son los activos. Entonces, con más razón, si hay un riesgo de materialidad en todo lo que es el patrimonio o el activo, en mi caso particular, como le digo, yo recomiendo que si se pasó ese margen de materialidad y va por encima del promedio que se usa normalmente o tradicionalmente en el sector en Paraguay, se quede como expuesto de una limitación al alcance, en este caso una observación de auditoría. Por supuesto que siempre que va a pasar el auditor externo va a saber de que puede ser que el año siguiente no se le contrate o no se le renueve, pero es mucho mejor perder un cliente, ¿verdad?, que no sabemos su situación posterior, a querer tener un cliente que después nos salpique para un eventual fraude, porque acá puede haber la situación de error por desconocimiento o un fraude que se da más, ¿verdad?, cuando superan estos márgenes. Y nosotros entramos en el mundo de la tecnología, donde prácticamente dentro del sistema están todas los informes de auditoría, está enlazado el auditor, quiénes son sus clientes, qué sector maneja, eso lo tiene todo tributación, lo tiene en las bases de todos nuestros registros. Entonces, si nosotros tenemos un error, ese error es detectado por un órgano de supervisión, el caso de superintendencia de banco, superintendencia de seguro, se llega a judicializar, se cuestiona inclusive el informe del auditor, hace prácticamente que ese profesional muera en vida. O sea, nosotros tenemos gente con mucha trayectoria que porque no hizo una buena revisión sobre estos aspectos, se llegaron a judicializar informes de grandes empresas públicas paraguayas y prácticamente le costó la reputación o la imagen reputacional de estos profesionales de gran trayectoria en Paraguay. Es muy delicado, o sea, 20 años de trayectoria en auditoría, 40 años nos hacen que nosotros nos estemos expuestos a una pérdida y daño de imagen por haber tomado una mala decisión en la determinación de la materialidad, máximo que en Paraguay no existe reglamentación específica, ¿verdad?, por cada línea. Fíjate que te hacía esta pregunta por una cuestión, ¿no? Nosotros Sí. acá en México tenemos la NIA 3, la 500 y la 320 que habla de los porcentajes, Sí. pero la base Sí. que tomaron quienes le emitieron y que me parece bien, a diferencia de las que tú mostrabas un poquito en las diapositivas, Sí. acá por Sí. ejemplo le dieron utilidades antes de impuestos Sí. de 5 a 10%, utilidades Ahí normales ese. antes de totales, antes de Sí. impuestos, de 5 a 10%. Ventas totales de 0.5 a 1%. De Sí. activos totales, 0.5 a 1, no a 3. Y capital de 1 a 2 y los demás activos de 0.5 a 1. Y me parece pues interesante, por eso la pregunta era que si tendrías alguna situación especial, porque de alguna manera sí varía. Por ejemplo, con respecto al margen bruto, de nosotros es de 0.5 a 1 nada más, ¿no? Perdón, de 5 a 10%, mientras que tú estás manejando de 1 a 2%. Entonces, la utilidad de impuestos, pues es igual. La de margen bruto, pues sí varía. Y entonces, en una norma donde voy a tener usuarios globalizados, pues puede crear dudas en algún inversionista de origen paraguayo, por ejemplo, en México. Bueno, la verdad que el caso de Paraguay, somos muy pequeños y se supone que captamos con mayor rapidez, usamos con mayor rapidez la tecnología. Y digamos que nos adaptamos a las normas. Entonces, debido a los actos de corrupción, ya sea en el sector público o privado, la gente por sí ya desconfía y por eso que usamos porcentajes más bajos. Por eso yo les decía, la norma puede pedir o darnos la facilidad de llegar al 10
Si no se escucha, me avisan, porque acá veo que mi internet de repente ya se va. Pero lo ideal es, como te digo, bajar de acuerdo siempre respetando la norma. Si en México te dan un tope, tratar de no exceder ese tope. Si el auditor anterior determinó menos y vos considerás que tenés que determinar más, la verdad que tenés que encontrar un justificativo por qué vos le ampliarías ese margen. Si el auditor anterior decidió llegar hasta 1 y vos decidiste llegar a 3, yo creo que tendrías que ver algún sustento técnico que permita justificar por qué vos estás ampliando ese margen. Porque lo ideal es que la empresa, con todas las observaciones y recomendaciones de cada año, vaya mejorando y vaya disminuyendo. Y solamente sería entre 0.5 y 1 a donde tendría que llegar si una empresa fue aprovechando los informes de auditoría y los informes de debilidades de control interno y las recomendaciones y seguimiento que hace cada auditor. O sea que yo por lo menos tengo la satisfacción de que las observaciones que nosotros realizamos como auditores se van mejorando drásticamente y la empresa crece exponencialmente. Entonces no debería de aumentarse un margen en alguna de las áreas, salvo, como les digo otra vez, ahora por ejemplo hay una quema de los bosques de la región del Amazonas y vamos a tener mucho problema en ganadería. Ahí, por ejemplo, sí podemos encontrar un aumento de la materialidad, porque vamos a tener que encontrarnos ante situaciones donde hubieron gastos para pagar el incendio que no están debidamente justificados, se tienen que tomar medidas drásticas para cuidar los animales. Nosotros somos un país exportador de ganado, de vacuno, tenemos producción de leche. Entonces, en una situación donde hay una catástrofe y donde se tienen que tomar medidas urgentes, la empresa no va a estar preguntando si es que se tiene que documentar y la calidad de la documentación. Y nosotros podemos atenuar entonces nuestra justificación de aumentar ese margen de materialidad para que no alcance a un informe de auditoría debido a esa situación. O sea, tenemos que ponernos también en el contexto de la empresa y en la situación especial. O vamos al caso de Ciudad del Este, ¿verdad? Que ahora hay una recesión económica, hay reglas que están cambiando en el vecino país y las empresas tienen que adaptarse. Entonces pueden tener en algún punto específico situaciones que nosotros tenemos que tratar de ver la relación costo-beneficio y márgenes, porque al final y al postre, si los impuestos fueron correctamente pagados, el cálculo de materialidad, si no está basado en los impuestos, está basado en daños patrimoniales, lo que va a recaer es en la calidad del valor de las acciones o de la empresa sobre los accionistas. Y si en este caso los accionistas son familiares, ellos ya conocen su situación. No así el caso de bancos y financieras. Como te digo, el sector de seguros y bancos financieros de mi país es muy regulado. Entonces ahí Correcto. nosotros tenemos claro. Perdón que te interrumpa aquí, Sí. no escuché porque fue yo creo en el momento que me desconecté, porque no vi que lo mencionas. De acuerdo con la importancia relativa acá en México, que también maneja la NIA que te mencioné, sí, la importancia relativa dice, si no tienes la base, por ejemplo, la base de pago de impuestos en relación a las utilidades y a todo lo que te lleva, la materialidad la tienes que forzar, así, y dije forzar, que es lo que yo interpreto también, a que sea el promedio de los últimos 3 años, cuando menos, para que tú como auditor puedas emitir una opinión. En tu país, ¿cuánto es? Porque no sé si fue cuando me desconecté o fue cuando... no, la verdad, mencionado. Sí, no mencioné, pero se regiría por el tema de las previsiones que en Paraguay sí son los últimos 3 años. Igual justamente. Que nosotros. Igual, sí, no hay una regla escrita, entonces nos vamos a las reglas generales o nos vamos a algo que inmediatamente pueda asimilarse, ¿verdad? Y en este caso las previsiones para incobrables va a 3 años, sí existe un porcentaje promedio, pero va a 3 años. Y como les dije, en todo caso, el Código Civil habla de 2 años y podría inclusive bajarse, pero en tu caso es similar al nuestro, sería 3 años. Solo que, como te digo, en Paraguay no tenemos esa regla. Entonces, jugamos con lo que es
el sector y a quién vamos de elevar este informe. Porque si es una multinacional, y en este caso la multinacional es mexicana, lo primero que vamos a hacer es vamos a preguntarle, ¿y cómo hace tu matriz? Y vamos a ajustarnos a lo que dice la matriz de ustedes. Que son 3 años. 3 años, o sea que eso también te puede servir de referencia. Siempre es pedir de referencia al sector, y si hay una empresa grande o multinacional, ¿cómo hace la multinacional que rinde a qué país? Eso nosotros usamos mucho, o sea, usamos mucho la analogía, porque como acá no es obligatorio muchas cosas, entonces, como les digo, es exclusivamente al juicio profesional del auditor. Correcto, gracias. Así, si no te puedo responder mucho, pero es lo que tenemos. No, muy bien, Sí. muy bien. De verdad, muchas gracias. Sí. Y bueno, entonces voy al ejemplo, si no hay otra pregunta. Bueno, como les dije, nos guiamos entonces a un ejemplo de, hay varios formatitos, ¿verdad? Este es un formatito básico, que es justamente atendiendo otra vez a las reglas generales, ¿verdad? En algunos, como les dije, si son empresas grandes y se rigen por otros países, siempre le interesa porque en otros países la utilidad, el impuesto es elevado. Estamos hablando de un impuesto a la renta que va del 35 al 45%. En Paraguay no. En Paraguay todos los impuestos a la renta, inclusive los impuestos indirectos, son del 10%. 10% de impuesto a la renta empresarial, 10% de impuesto agropecuario, 10% de impuesto a la renta personal es el tope. Entonces nosotros no solemos usar este modelo que dice utilidad antes de impuesto. Antes sí, antes del 2004 nuestra rentabilidad iba al 30%. Entonces estaba esto, pero hoy día todas las tasas son al 10%. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos importa a nosotros? Y más todavía las empresas que cotizan en bolsa. El valor de los activos. Entonces tenemos acá el valor de los activos, lo que en Paraguay más se utiliza, por ejemplo, de las empresas que cotizan, no, las empresas públicas, ¿verdad? Que generen ingresos. Entonces, se tiene en cuenta la ejecución presupuestaria y estaríamos hablando de los ingresos y gastos. Entonces, para cada tipo de sector, estos son los mínimos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos utilizando. ¿Y por qué varió? Como le dije, porque bajó nuestra tasa de impuestos, entonces nos vamos a los activos. Entonces, ¿qué dice acá el ejemplo? Si la decisión es diferente a los activos totales, si yo decido usar impuestos, tengo que justificar. ¿Y qué justificaría? ¿Por qué? Porque la matriz se basa en ese cálculo y nosotros unificamos criterio con la matriz, porque cada entidad tiene su empresa auditora y a veces le toca más económico hacer una auditoría por una empresa local que hacer por una empresa auditora multinacional. Entonces nosotros sencillamente le pedimos, bueno, ¿cómo hacen en tu matriz? Y nos ajustamos a la matriz. Y por supuesto, si es una empresa pública, entonces basado en los criterios de empresas públicas. Entonces ahí ponemos la observación de por qué nosotros estamos eligiendo otra opción. Ahora, puede darse otras situaciones, como yo les dije, si es una empresa pequeña y nos dice la empresa, bueno, nosotros no tenemos ninguna regla, no estamos supervisados bajo ningún enter, y entonces tomen nomás las reglas generales. Y las reglas generales es el 5% sobre el valor de la expresión del balance. Entonces ahí vamos a poner conforme a las reglas generales tributarias. Entonces, como les dije, puede haber un D que es otros, pero normalmente las empresas pequeñas se ajustan a la media general nuestra. No hay tampoco mucho drama. Tampoco nos preguntan mucho, solamente que de repente puede haber gente que consulte y te dice, y hace, si es un ingeniero extranjero, vamos a decir un ejemplo, qué sé yo, un francés que tiene una empresa acá. Entonces, ellos ven mucho los porcentajes y te dicen, no, tomame la general porque es el 5%, no me tomes a la base del 3 o del 2. Y bueno, entonces le hacemos a eso porque como te dije, no estamos expuestos a eso. Después, entonces, incluir la base, y ahí hablamos, bueno, en millones de guaraníes. Eso directamente se extrae del balance. O sea, si nosotros estamos hablando, acá, ¿quiénes son las empresas que son obligatorias ser auditadas? Bueno, todas esas que les mencioné por los registros,
más cualquier empresa, sea su figura legal, que supere los 1 millón de dólares, o sea, 6.000 millones de guaraníes. Una empresa normal te factura 150.000 millones de guaraníes, estoy hablando de una empresa que exporta, estoy hablando de una empresa que importa, hablando de grandes almacenes. Puede haber más grandes, pero tomo un ejemplo de un promedio de una empresa que suelo auditar, que va desde 50.000 millones a 150.000 millones. Yo pongo 150.000 millones y entonces acá, como yo les dije, ¿cuáles son los porcentajes? Como les dije, la variación depende, pero ¿qué es lo que nos tenemos que pasar? Ese 5%. Entonces acá le pusimos, como era una empresa que iba a ser nueva, no quisimos poner tan bajo, pero tampoco quisimos poner el límite, le ponemos el 4% sobre el total de los activos. Entonces ahí ya sabemos que tenemos un 6.000 millones, que puede ser alto. Esperemos que no alcance, ¿verdad? O sea, esa es nuestra estimación, ahí no tenemos que llegar. Nosotros cuidamos mucho ese detalle. Sinceramente, consideramos que 1.5 ya es alto. Por lo menos cuando nosotros estamos haciendo la entrevista previa, estos porcentajes son para nuestra tablita, pero cuando hacemos nosotros la entrevista previa, nosotros ya tendríamos que ver la calidad de la empresa. Y entre 1.5, 2% es lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Así a simple vista, sin tener en cuenta todavía las referencias, teniendo en cuenta de repente también quién fue el auditor anterior, las referencias de ese auditor. Y ahí le dejamos, ¿verdad? Después de eso estaría verificando si por lo general ese 4 no llega. Eso les puedo asegurar, por lo menos en la empresa donde yo estoy. Porque justamente es un estudio que tiene su trayectoria. El error tolerable dice, de esos 6.000 se tiene que bajar 120. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 6.000 menos 120, 5.880 nomás que puede tener de error. Eso es lo que dice. La calidad del error es de acuerdo al grado de implementación y la efectividad de su sistema de control interno. Si nosotros vemos que el sistema está totalmente informatizado, esto llegaría a 2.5 o 3 en relación a ese 4. Prácticamente estaría restándole bastante, ¿verdad? No es mucho tampoco lo que afecta, porque el cálculo del error tolerable en este caso está basado en lo que es la materialidad. No está basado sobre el cálculo de la matriz de la materialidad en la fase de planeación. No está basado sobre el 150. Solamente estamos diciendo de que están mejorando los puntos de control y entonces tiene que ser bajado en unas décimas. Eso es lo que está diciendo. Y por último tenemos, bueno, si yo encuentro unas diferencias, si todas esas diferencias a partir de 0 tengo que sumar para llegar a la materialidad, o hay algunas diferencias aisladas que aparecen y yo no le sumaría. Y en este caso, bueno, acá dice, si encuentro menos de 2, no le sumo. Si encuentro más de 2, sí tengo que ir sumando. Y volvemos otra vez. ¿Sobre qué nos estamos basando? Sobre los activos. O sea que para nosotros los activos son muy importantes porque es realmente el valor real de la entidad. El balance es una exposición y puede tener un buen patrimonio en la suma del conjunto. Pero a la hora de vender esa empresa, realmente lo que sostiene a la empresa son los activos o en su defecto su trayectoria en el mercado. Y todavía no tenemos muchas empresas que cotizan en bolsa, entonces es muy importante para nosotros el valor de esos activos. Estamos hablando de empresas tradicionales. Ahora, el caso de empresas de servicios, esta matriz es mucho más difícil de aplicar, ¿verdad? Porque ¿para qué estamos aplicando esta matriz? Para revisar si la empresa está en marcha y si representa razonablemente el estado financiero y en una eventual venta de acciones o venta de la empresa en sí, ¿verdad? Porque acuérdense que no es solamente a efectos de presentar informes porque lo exigen los organismos de regulación, sino que
Si hay errores, que puedan ser disminuidos, que puedan ser evitados, ¿verdad? Que realmente diga lo que es el balance y que ese activo pueda ser transformado rápidamente en disponibilidades, o que esas acciones puedan ser cotizadas adecuadamente en el sector financiero. Nosotros estamos a valor histórico, realmente no tenemos el registro de fair value o valor de mercado. Entonces, se hacen algunas observaciones que, si bien es cierto, se presentan razonablemente, los bienes del activo que representan X porcentaje están valorizados al valor de costo histórico conforme a nuestra reglamentación. Eso no implica que ante una eventual venta esos valores se recomiendan que sean tasados por expertos profesionales para su revalorización, ¿verdad? O sea, su valor real para la venta. O sea que también cuando estamos haciendo los informes se agregan ciertos factores que nos permiten a nosotros presentar un trabajo con mejor calidad y mayor eficiencia, porque le decimos, bueno, ¿para qué querés tu informe? ¿Querés solamente para cumplir con una norma? ¿Querés para mejorar? ¿O querés saber realmente cuánto vale hoy tu empresa? ¿Qué otras opciones tenés pensado? Y en base a eso entonces se agrega algunos elementos. Y yo creo que hasta acá estamos completando un poquitito nuestra charla. Espero que les haya servido y estoy otra vez a las órdenes para las consultas. Muchas gracias, estimada Nadia Caroline. Bueno, esperemos que escriban alguna pregunta por el chat o que la formulen Sí. por audio. Aprovecho para agradecerte tu tiempo, dictarnos esta charla, siempre nuestra disposición a colaborarnos, y eso se te agradece. Muchas gracias por la invitación. Y si fue un poco simple, traté de hacerlo más, digamos, lo más claro posible para, como es la base, ¿verdad? Exacto. Bien, ahí hay... Efraín pregunta, ¿las diapositivas quedan disponibles para los participantes? Sí, y con el cálculo, con el ejemplo del Excel. Ese Mario se encarga después de distribuirle a la gente que se inscribió. Ay, sí. Perfecto. Bueno, esperamos sus preguntas o comentarios por escrito en el chat o por audio, si quieren utilizar el micrófono. Adelante. Digo, de mi parte, muy agradecido con Nadia, muy ilustrativa la charla. Nos ayuda bastante y así creo que nos vamos alimentando, ¿no? Para poder seguir y continuar con nuestro trabajo. Felicitaciones, Nadia. Muy excelente la charla que ha brindado. No sé si me han escuchado en realidad. Espero que me contesten. Sí, muchas gracias a ustedes por la participación también y por tener la paciencia de escucharme. Y cualquier consulta está el correo también. Si de repente necesitan, como le dije, muchas normas no tenemos, pero por lo menos en lo que se pueda ayudar, estamos a las órdenes. Una pregunta. ¿Sí? Sí me escucha. Sí, Sí, la escucho. en primer lugar, excelente su charla, la felicito.
es una persona que sabe muchísimo, nos ha enriquecido bastantísimo. Siempre he tenido una inquietud. Cada país tiene sus normas, ¿no? Sí. O cada país adapta las normas internacionales a su legislación, llamemos así, o las encuadra dentro de sus necesidades. Cuando un auditor hace, por ejemplo, un trabajo en el Ecuador o en México, en Paraguay, estos tres países tienen sus parámetros. La lectura del estado financiero, la lectura del informe, ahí se complica. Si es que, por ejemplo, una persona de Paraguay quiere leer un dictamen con su respectivo estado financiero auditado del Ecuador, por ejemplo, tendría que adaptarse a la normativa ecuatoriana y así por el estilo en cada país. Entonces, lo que se aspira, o lo que pensé que se aspiraba en todo momento, es que las normas internacionales sean estándar para todos los países. Ese era el objetivo, pero el objetivo no se cumple. Esa es mi inquietud, doctora. Sí, realmente estamos en un proceso de armonización, pero muchas veces estamos un poco atrasados. Acá, por ejemplo, no existe una matriculación obligatoria como una fuerza y tiene que hacer lo que se llama el cabildeo en el Parlamento para poder exigir ciertas cosas. Entonces, es un poco difícil porque cada sector se va hacia los órganos internacionales de referencia. Ejemplo, si nosotros tenemos la superintendencia de banco, se va hacia las normas de Basilea. Si tenemos la superintendencia de seguros, se va hacia las normas de riesgos. Y realmente los principios de exposición, lo que se trata es de actualizar lo que es el plan de cuentas en sí, que también tarda en la armonización. Acá en Paraguay una norma puede tardar 15 años en cambiar una disposición legal, cosa que en otros países tarda 5 años. O sea, estoy hablando de una norma simple. Y nuestra norma tributaria es, digamos, está abierta, dice que los contadores pueden usar las normas internacionales de información financiera, pero no nos permite, por ejemplo, usar las rentas diferidas, o no nos permite hacer una exposición básica de lo no disponible a lo disponible. Se queda, digamos que no tenemos todavía tanta profesionalización de ambos sectores, tanto el sector público como el sector privado. Entonces, sí, desde el punto de vista del Colegio de Contadores, se están dando las charlas de las NIFIs, hay un compromiso ante la Asociación Interamericana de Contabilidad para normalizar y para que nos ajustemos a ello, pero al no ser obligatoria la matriculación, tenemos que estar relacionándonos con los diferentes entes con sus registros y también tiene que haber un interés de ese sector en querer armonizar. Como nosotros no tenemos muchas multinacionales, entonces nuestras empresas son más locales, se rigen más por las normas tributarias y por las disposiciones de estos entes reguladores. Es mi parecer que si nosotros somos más internacionales o tenemos más multinacionales, las propias empresas van a exigir de que realmente se apliquen las normas internacionales y que realmente nosotros nos ajustemos a unos estándares que ya están determinados, ¿verdad? Como en el caso de los porcentajes. Yo conozco el caso del Perú por las conferencias que ha asistido, que ellos prácticamente ya lo tienen adaptado todas las NIFIs a sus normas tributarias. Yo creo que ese es un paso muy grande al que tendríamos que acceder nosotros, o sea, los paraguayos, tratar de llegar a eso, que el órgano regulador en sí, para pagar los impuestos, nos permita que sea una exigencia, que en todas nuestras normativas realmente estén ajustadas a las NIFI y no nosotros ajustarnos a una norma tributaria y no se aplica en su integridad las NIFI. Es un paso que tenemos que dar, es algo pendiente. Sí, como le dije, desde el punto de vista profesional y desde el Colegio de Contadores, compartimos con la región de ajustarnos a las NIFIs.
plenamente, yo también comparto plenamente, y por eso les decía que para nosotros es bastante delicado, porque justamente en algunos sectores está regulado, en otros no está regulado, y también el tipo de empresas a nivel local es pequeño en relación a otros países. Y por tanto, tal vez no le damos la debida importancia a la unificación de criterios. No sé si pude responder a su pregunta. Sí, por supuesto, de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Esperaba una respuesta como la suya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, Mario, también te piden para compartir el Excel, ¿verdad? Aparte del PowerPoint, estoy viendo en el chat. Bueno, de mi parte también creo que nosotros todos le debemos al colega Mario Echeverría esta Sí, oportunidad que nos brinda a través de Revenif, ¿verdad? Como una idea, no sé si queda por allí, creo conveniente la oportunidad que se brindara de un directorio de los participantes en estos eventos, ¿verdad? Para que podamos contactarnos entre unos y otros para consultas. Estamos en diferentes países, las normas son internacionales, ¿verdad? Y tienen diferente aplicación, como dijo el colega que acaba de hablar, ya que cada país trata de adaptar o adoptar, ¿verdad? Dichas normas, ¿no? A las normas locales, y eso es normal. Entonces, creo que el intercambio de ideas entre unos y otros nos puede ayudar, nos puede retroalimentar, inclusive, ¿verdad? Así que de parte mía yo me ofrezco, ¿no? Para cualquier oportunidad que se dé y que pueda ser de una ayuda en una investigación, apoyo en un trabajo, con mucho gusto quedo a la disposición desde Panamá, para todos. y igualmente como el colega panameño, estamos a las órdenes y yo creo que en este caso Mario tiene todos nuestros datos para, además de lo que nosotros ponemos a disposición, creo que él es en ese sentido muy activo. Gracias a él estamos acá y también valoramos muchísimo esta oportunidad que nos está brindando para Exacto. poder conocer la región. Muchas gracias a la gente que está escribiendo en el chat. Muy agradecida por el tiempo y quedamos a las órdenes. Está el correo también a disposición para la gente. Y los materiales siempre quedan a disposición. Gracias, Javier. Gracias, Noelio, por la participación. Para los que se inscribieron, creo que sí, Mario les dio un link y a los que piden creo que les da alguna constancia. Pero pueden preguntarlo otra vez, Mario. Excelente tarde también, Marta, para todos. Gracias, María. Gracias por los conceptos a todos. Gracias, Martín. También excelente tarde para todos. Y voy a hacer propaganda, ¿verdad? Ya que estamos viendo la pantalla de Mario.
a las siguientes conferencias. El próximo 3 de octubre, la doctora Doris, con evaluación y aplicación de estándares internacionales de información y aseguramiento sobre estándares en duda de negocio. También el impacto del blockchain en la contabilidad en la auditoría, el 9 de octubre, estrategias para la venta de servicios profesionales del contador público con programación neurolingüística, el 10 de octubre, con Cristal Manube de México, ¿verdad? Teoría del triángulo del fraude como medida de prevención y detención de fraude y abuso organizacional, con Marta Cadaví. Ahí están viendo análisis financiero de los estados financieros conforme a las NIF, con la doctora Estela Lefieri el 17. O sea, tenemos muchas actividades, gracias a Mario. Prácticamente cada semana de octubre, 2 o 3 ponencias. Hay herramientas para la adopción y transición de las NIF para las pymes, con Mario, ¿verdad? El 19 de noviembre. Yo creo que es muy rica la red y tenemos que aprovechar todas estas ponencias y la oportunidad que nos brinda Mario. Gracias, Nadia Caroline. Gracias. No, con todo gusto, y es gracias a ustedes que es posible este tipo de eventos, porque de nada serviría la iniciativa de nadie si no tenemos expositores y expositores comprometidos con compartir. Y lo que ha hecho de alguna manera notorio el trabajo de Revenif, de Riduca, del Foro Iberoamericano de Contabilidad, es precisamente la ayuda y colaboración de tanto colega a nivel iberoamericano que está dispuesto a compartir sus conocimientos con todos los colegas, y a otras iniciativas que quizás ustedes están enterados de todo lo que se hace en la red. Lamentablemente no podemos publicar todo lo que hacemos, pero es realmente una gran cantidad de trabajos, no solamente a nivel de videoconferencias, sino que otro tipo de eventos que de alguna manera poco a poco se van haciendo públicos, porque van logrando una cobertura interesante. Pero les reiteramos su participación, el hecho de que acudan a estas charlas y que las compartan con colegas, amigos, clientes, estudiantes, etcétera, porque el objetivo no es otro más que beneficiarnos del conocimiento que todos los profesionales tienen y que están dispuestos a compartir. Esa es la idea principal. Desde luego, un objetivo secundario podría ser el tener educación continua, como parte de los requerimientos de la mayoría de colegios profesionales en Iberoamérica, que exigen pues que tengamos una educación continua, y estas charlas son del nivel apropiado como para convertirse en educación profesional continua. De hecho, una gran parte de colegios aceptan nuestros certificados de educación continua para sus programas de educación. Eso es un logro importante, ya que pues se cumple uno de los objetivos del Foro Iberoamericano, de Riduca y de Revenif, que es precisamente contribuir a la educación continua de los profesionales en Iberoamérica. Al comentario del colega panameño, fue excelente, le agradecemos su interés y nos gustaría platicar con él por correo o por chat después para escuchar sus inquietudes, sugerencias, y de repente podamos hacer algún evento con él, con algunos colegas de Panamá o cualquier otro colega de los que estén presentes que quieren que organizamos eventos conjuntamente para beneficio de todos. Pues esa es la idea. Así que bueno, le reitero a Nadia Caroline Ruiz Ferreira su tiempo, agradecimiento por su tiempo, preparar esta charla y dedicar dentro de su agenda el espacio para compartir. Esperamos tenerte nuevamente cuando quieras. Tengas un tema que tratar interesante, pues también no dudes en comunicarnos para hacer el espacio en función de tu agenda. Muchas gracias nuevamente a todos y ha sido un gusto. Los esperamos en la próxima charla, evaluación de aplicación de estándares internacionales de información y aseguramiento sobre entidades con duda de negocio en marcha, a cargo de la doctora Doris Jacqueline López Duarte, y es colombiana, el 3 de octubre a las 14 horas del este de Estados Unidos. Pueden checar ahí su reloj para que no tengan problemas de
confusión en horarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Que estén bien. Adiós. Saludos a todos. Interesante que hubo participación de colegas que teníamos años de no verlos por ahí. Así es que excelente. Adiós. Muchas gracias. Ya el archivo con la presentación ya lo compartimos, incluso el ejemplo en Excel. Ambos archivos se los enviamos por aquí por la sala. Si se lo bloqueó su cortafuegos o su antivirus, no les ha llegado, pero se los enviamos a todos. Por favor, nos confirman que les llegó los archivos. Son 2 archivos. Ya llegó, dice María Guadalupe Peguero. Creo que está en México. Bien, tuvimos representación hoy de varios países, ¿sí? De España, José Javier, por ahí lo vi. Bueno, de Paraguay, nuestra expositora, de Ecuador, de México, de Guatemala, toda Centroamérica prácticamente. Ecuador, ¿qué más? Colombia, ¿qué más nos dijo? Excelente. Sí, bueno, realmente no habíamos programado la emisión de certificados para estas charlas que vienen, porque tenemos que hacer un trabajo adicional no de programación, pero sí de parametrizar para que se emitan los diplomas, los certificados, y no lo hicimos en esta oportunidad, por eso es que no ofrecimos emitir directamente certificados en esta oportunidad. Con eso no quiere decir que estamos absolutamente cerradas las puertas. Vamos a ver qué podemos hacer. De todas maneras, nos queda aquí el detalle de quienes participaron. Interesante el tema, Martín. Define la fecha, un par de fechas sugeridas y nos ponemos de acuerdo. El tema es interesante. La mayoría de países están entrando a la contabilidad electrónica. Bueno, primero firma electrónica, factura electrónica y luego contabilidad electrónica. Ya varios países están en las 3, pero otros no están en las 3. Solo una vez se firma electrónica, le falta factura electrónica y contabilidad electrónica. En tu caso, pues el caso de México ya tiene las 3 cosas y otros países. Así es que podemos beneficiarnos de esa experiencia. Programémosla, Martín. Dame un par de fechas sugeridas para ver cómo lo podemos encajar en este programa que tenemos ahí. Lo puedes ver tú para que no choque tampoco con ninguna de esas fechas. Pero te sugiero, por favor, o te agradecería más bien que nos ofrezcas un par de fechas para seleccionar una. Martín está ofreciendo dictarnos, le digo Martín porque somos amigos de años ya,
Incluso he estado en su universidad dictando una charla en un congreso muy bueno, muy bien organizado, con todos los eventos en México, casi 2.000 participantes. Nos conocemos de años, pero el doctor Martín Álvarez, amigo. Excelente el tema que sugieres. Me lo estaba sugiriendo por el chat privado, por eso es que algunos quizás no se enteran. Entonces, excelente, Martín. Ok, amigos, bueno, entonces damos por finalizado. Nuevamente les agradecemos su tiempo, su participación. Por favor, les agradeceríamos que hagan público el programa de las charlas, de los eventos del Foro Iberoamericano de Contabilidad, ya que en esa medida, pues, se logra el objetivo del foro, que es compartir y difundir el conocimiento. Muchas gracias. Ahora sí, hasta la próxima. Que estén bien. Un abrazo.